¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a empezar con la cronología. El presidente López Obrador ha salido del país en 5 ocasiones, 5 giras. Ninguna en 2018, ninguna en 2019. En 2020 se reunió el 8 de julio con el presidente Donald Trump en aquel malhadado intercambio de elogios. Luego vino ya 2021, el 8 y 9 de noviembre de ese año, participó en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad en la ONU, en Nueva York, y le fue muy mal porque no tenía ningún tema para ofrecerlo al Consejo de Seguridad, aprovechando que ese año México tenía la presidencia del Consejo. Y lo único que hizo fue malgastar el tiempo. Luego, a los pocos días, 10 días después, visitó Washington y ahí participó en la cumbre de los líderes de América del Norte, lo que no quiso hacer este año con todos los mandatarios de América. Y este año se abstuvo, pero en aquel entonces estuvo en esa cumbre con Justin Trudeau y por supuesto con el presidente Joe Biden. Fue la primera ocasión en que se encontraron los dos, simplemente para el saludo protocolario. Y en lo que va de este año, 2022, hizo en una sola gira, visitó Guatemala, San Salvador, Honduras, Tegucigalpa, Belice y por supuesto La Habana, Cuba, en un solo tirón. Y luego finalmente, pues el día de ayer y el día de hoy, julio de 2022, realizó su quinta gira de trabajo, dice que de trabajo, fuera de nuestro país. 5 giras y 4 de ellas a los Estados Unidos. Y de las 4 que fue a los Estados Unidos, 3 fue para reunirse con los mandatarios de Estados Unidos, sobre todo en Washington. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiero mostrarles? La terrible desigualdad mental y política de un presidente que se afana por provocar discusiones vanas con el gobierno de los Estados Unidos para luego ir a Washington a reunirse con presidentes que le pasan la mano por la espalda. Trump dijo que nunca había visto a nadie que se doblara más rápidamente que él por su gira en 2020. Y ahora Joe Biden dice que es López Obrador una persona que tiene una alta estima en la Casa Blanca. Por eso se reunió primero con su amiga. Ahora resulta que ya su amiga, Kamala Harris, después de aquel desafortunado desliz cuando le llamó presidenta Kabala. Y luego con Joe Biden se reunió y empezó a hablar y hablar y hablar hasta que Biden no aguantó. Y entonces le dijo a una reportera que estaba cargando su cámara, le dijo, ay, cómo siento que estés cargando la cámara durante tanto tiempo, dando a entender que ya se había pasado de tueste el presidente López Obrador. O sea, es ridículo, como siempre. Llegó a proponer allá medidas económicas. No fue recibido por el embajador mexicano porque tiene COVID, Esteban Moctezuma. Como también tiene COVID, el que debió haber sido el personaje central para hablar de temas económicos en los Estados Unidos, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, también causó baja por el COVID. Y luego dicen que no está pegando duro, está pegando durísimo allá y aquí. Esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado, aunque no lo demuestre el famoso zar de la salud, Hugo López-Gatell. El zar de la salud, el que habla ya como si fuera un aristócrata de la nueva ola en México, sin necesidad de que haya rey,
pero ya el presidente se ha convertido en una especie de mandante monarca. Esto es algo también que tenemos que hablar ustedes y yo en su momento. Pero hoy me quiero centrar en la gira por los Estados Unidos. Una gira muy desafortunada. Fíjense, llegó y de inmediato Marcelo Ebrard publicó uno de esos posts diciendo que había sido una recepción llena de emoción, llena de apoyo al presidente López Obrador en el aeropuerto. Y aparece una foto, queridos amigos, que es la más deprimente fotografía que he visto yo de una bienvenida. Había 5 pobres hombres, bueno, también había una mujer, sosteniendo una manta. Uno, el del final del grupo, eran 5 personas, con una banderita de Morena, ni siquiera de México, no, de Morena. Y con un letrero que dice: bienvenido a Washington, señor presidente López Obrador, porque usted defenderá los intereses de los mexicanos. Ya estaban los 5, todos ellos miembros de la embajada. Como no pudo ir Esteban Moctezuma, pues mandaron a los empleados, a los chícharos, por decirlo pues de manera coloquial, no con afán de insultar a nadie, a los chícharos de la embajada, para que fueran a rendirle pleitesía al presidente López Obrador. Por cierto, nadie conocía su agenda, Y fue muy curioso que cuando llegó a su hotel, inmediatamente había ahí un grupo que también organizó la embajada para gritarle y apoyarlo, como lo hicieron los cubanos hace muchos años, 50 años o más, en el día que llegó Fidel Castro a Nueva York para presentarse ante las Naciones Unidas, en un discurso que se recuerda no por su importancia, sino por su duración. Duró varias horas, y aquello pues era repetir lo mismo, advirtiendo y provocando a los Estados Unidos. Así ahora, llegó el presidente López Obrador con 5 propuestas para tratar de frenar la recesión de los Estados Unidos. Y Joe Biden, pues se puso a escuchar, igual cuando habló del tema migratorio. Pero ya no hubo bravuconerías por parte del presidente. No le pidió liberar a Assange. No le pidió liberar a Assange. Y por lo tanto no pudo iniciar su campaña para desmantelar la Estatua de la Libertad. Estaban aterrados en Nueva York por si López Obrador se le ocurría hacer una escala en Nueva York, porque ahí es donde está la Estatua de la Libertad y no en Washington. Que pasó de largo, o mejor dicho, no llegó hasta Nueva York. Señores, la visita fue un desastre. Hoy todavía, a esta hora, cuando estoy grabando este video, está reunido con los empresarios mexicanos que van a alternar con los empresarios estadounidenses. El gobierno de los pobres decidió que fueran con el presidente, en la comitiva del presidente a Washington, los empresarios, como ya dije ayer, para tratar de ofertarse. Porque obviamente los que no se van a ofertar son los grandes empresarios norteamericanos, algunos, o sea, no crean ustedes que le hicieron el caldo gordo a López Obrador, fueron algunos ahí, pues para más bien distraerse que para otra cosa. Y sí se distrajeron porque las ofertas de México parecen ser muy jugosas. En tanto, mientras hablaba con Biden, el señor López Obrador le dijo que ponía a su disposición 1,000 ductos o gasoductos, 1,000 gasoductos que saldrían de la refinería de Deer Park, recientemente comprada, para abastecer de gasolina a los Estados Unidos. O sea, fue a buscar el progreso para los Estados Unidos, naturalmente. Y se olvidó de que, por ejemplo, la recién inaugurada refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco,
el paraíso se convirtió en el infierno porque hasta el momento, después de la inauguración, que fue el 1 de julio, no se ha refinado un solo barril de gasolina. Y parece que no se va a refinar nada, porque la obra está proyectada para terminarse en 2026, ya cuando nos hayamos acudido, de acuerdo a la Constitución, a López Obrador, que aún así tiene todavía metida la mano en la posibilidad de prorrogar su mandato. Lo señalo porque algunos creen que esto es un mal chiste, y no lo es. En su intención ya trastornada, pues ya busca la manera de quemar a sus corcholatas para hacerse indispensable y permanecer en el poder, aduciendo que pues 2 años no pudo ejercer el poder a plenitud por culpa de la pandemia, de los cubrebocas y de sus enfermedades de COVID-19. 2 veces cayó enfermo por esta enfermedad y por su terquedad de no utilizar ninguna medida sanitaria mientras le pedía a los mexicanos que lo hicieran. Así que todo esto se juntó allá en los Estados Unidos y fue verdaderamente desastroso. Porque mientras hablaba con Joe Biden, en el Congreso de los Estados Unidos se hablaba de la violencia que se ejerce contra los periodistas de México. Se olvidaron hablar los demócratas, que son del mismo partido de Joe Biden, se olvidaron hablar de los activistas políticos que han sido perseguidos, de los 140,000 muertos que se han dado por ejecuciones del crimen organizado en nuestro país. Se olvidaron hablar de que la economía mexicana no sale de la ratonera, de que se han acabado todos los fondos de contingencia, de que sencillamente no está gobernando para los pobres, sino los está comprando electoralmente con el dinero del erario. Y a los ninis también. Falta que los ninis hagan cola para que puedan ir a votar, pero lo dudamos mucho. Se gastan todo el dinero en vicios. No los adultos mayores algunos se lo gastan en, como ya me corrigió una amable lectora, se lo gastan ya sea en medicinas o en la despensa. Pero hay muchos adultos mayores que también se lo gastan en cualquier otra cosa que no tenga que ver con su propia supervivencia, por una comodidad mayor a la que padecen quienes están sujetos a los irremediables males de la edad. Así que tenemos que de 5 visitas al exterior, 4 han sido a los Estados Unidos. Y los informes que nos dan acerca de las visitas son bastante superficiales, como superficial es este comentario. Son superficiales porque sencillamente el presidente no habla de lo que verdaderamente ocurrió en privado, ni con Kamala Harris, ni con Joe Biden. Y hoy seguramente darán a conocer que la reunión con los empresarios fue exitosísima y que desde luego ya hay planes de grandes inversiones en México de la mano de los Estados Unidos. ¿No se trataba acaso de evitar la dependencia? ¿De mejorar nuestro estilo de vida con inversiones que nos llevaran a la mayor productividad posible y no repartir bonos para el ocio, aunque algunos sean justos y que se reparten desde la época del señor Fox? Si bien es cierto, repito y vuelvo a aclarar, que López Obrador, como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, fue el primero que empezó a repartir estos bonos entre la población del centro de México, del Distrito Federal. Y Fox lo hizo ya a nivel de la República Mexicana. Así que no es tampoco un logro de la 4T, aunque algunos me digan que el beneficio mayor es que el salario mínimo ha crecido, lo cual es cierto, pero también ha crecido la inflación. Ya estamos cerca del 8% de inflación. Y obviamente esto de las medidas económicas que fue a presentarle al señor Joe Biden es porque
ya vemos muy cerca la posibilidad de que una recesión en Estados Unidos nos ponga la soga al cuello. En pocas palabras, mejor se hubiera ahorrado el viajecito con sus secretarios de Estado, con sus empresarios y con su esposa, que por cierto, sin ofender, qué mal viste la señora. Debiera tomar algunas clases de moda, ¿verdad? Para representar a México en el exterior. La que se dice que no es primera dama, tuvo su agenda especial con la primera dama de los Estados Unidos. Así de hipócritas son los miembros de la cuarta T. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo con cero cobardía.